episodio de hoy de Tu History Podcast contamos con Patricio Jun, fundador de Intellectum, aparte de ser director también de la consultora. Os dedicáis un poco a la consultoría financiera para startups ya desde el 2004, si no me equivoco, ya son casi 20 años Mm. que estás en el sector. Vamos a hablar un poco de lo que es Intellectum, que es súper interesante, pero antes me gustaría saber quién es Patricio. ¿Y qué es lo que te ha motivado en la vida para llegar hasta donde estás? Vale, pues mira, empiezo por mí. Entonces, yo soy básicamente un ingeniero devenido de alguna manera especialista en finanzas. Arranqué mi carrera en ExxonMobil, en la petrolera, donde estuve alrededor de 10 años trabajando en el cono sur de Latinoamérica, en el área primero de ingeniería y enseguida le vi la atracción a todo el tema de negocio, con lo cual rápidamente hice un máster en Estados Unidos de un MBA y después volví a Exxon y estuve trabajando ahí, como te digo, 10 años prácticamente. A partir de ahí, en el año 2000, me vinieron a buscar para liderar lo que sería el área de estrategia de Accenture en Cono Sur, que estaba lanzándose, digamos, en ese momento. Y ahí estuve 3 años hasta que con la crisis argentina del 2001 decidimos con mi esposa venirnos para aquí. Mi esposa es de aquí de España, con lo cual de alguna manera, bueno, nos habíamos conocido en Estados Unidos. La importé para Argentina durante un tiempo mientras duró la bonanza económica allá y después eh, prácticamente me puso un revólver en la cabeza y me dijo, aquí no me quedo. Qué Así que, bueno. bueno, tuvimos la experiencia de venirnos para aquí. Ahí, en ese momento, yo vi un poco el mercado laboral español y preferí, ya llevaba 13 años, 14 de Corporate América, así que decidí lanzarnos por nuestra cuenta, o lanzar Intellectium. Y en esa época arrancamos haciendo consultoría primero para grandes compañías. De hecho, durante los primeros, diría, 4 años, Intellectium era una consultora de management consulting convencional. Trabajábamos con compañías como CaixaBank, Endesa, en fin, Deutsche Bank, compañías grandes que también trabajamos haciendo algunos proyectos de reestructuración empresarial para fondos de inversión. Tuvimos la oportunidad de trabajar con Bridgepoint, que había comprado una compañía en Madrid y necesitaba reestructurarla, y con Inversiones Hemisferio, que había hecho lo propio aquí en Cataluña con otra compañía. Y después, por casualidad, apareció un emprendedor, un primer emprendedor, que nos pidió que si le podíamos ayudar a buscar financiación para el proyecto. Nos pareció un área muy atractiva y nos volcamos a eso. Tuvimos bastante suerte, era un proyecto bastante inicial. Pudimos encontrarle y cerrar una ronda de inversión de 2 millones de euros en ese momento. Esto fue en Ostras. el 2008, con lo cual el mercado era muy pequeño, había muy poquitos fondos de inversión todavía en España y tal, pero bueno, fue un buen éxito y a partir de ahí se corrió un poco la voz y nos empezaron a llamar otros emprendedores y arrancamos con todo lo que es Intellectium, tal como la podemos conocer hoy. En 2011 arrancamos con Intellectium Ventures, que es un vehículo de inversión a través del cual hemos hecho ya unas 34 inversiones. En 2017 creamos Smartech Capital con otros socios y con este vehículo hicimos unas 15 inversiones, de las cuales todavía nos quedan 9 compañías vivas, bueno, 11 compañías vivas, 2 de las cuales ya salimos parcialmente y nos queda salir de lo que nos hemos quedado. Y 9 compañías nos quedan enteras, digamos, para desinvertir, así que de ellas hay algunas que van realmente muy, muy bien, con lo cual ha sido un fondo que nos ha dado muchas satisfacciones y ahora estamos invirtiendo a través de otro vehículo que es Lead Angels, que es más una estructura estilo club de inversión. Hemos hecho ya 4 inversiones y vamos ahora ya a montar un primer fondo regulado. Eso espero que para finales de año esté operativo. Y por otro lado, estamos dando, digamos, servicios a emprendedores en el área de CFO externo y en el área también de lo que llamamos nosotros apalancamiento público, que es básicamente ayudarles a conseguir ayudas estilo ENISA, CEDETIS y todo tipo de ayudas autonómicas que hay disponibles para los emprendedores.
y además estamos también lanzando los servicios legales y servicios en el área de talento. Así que con esto básicamente lo que pretendemos es dar servicio completo, digamos, en las áreas más importantes que necesitan los emprendedores en las etapas iniciales. Em, Como parte de inversores, ¿qué es lo que os fijáis vosotros supongo que sobre todo en el mundo tecnológico de startups, ¿qué es lo que os fijáis? ¿Os fijáis más en el proyecto, en el equipo o un conjunto de los dos? Bueno, al final es un conjunto de ambas cosas, ¿no? Porque por empezar nosotros tenemos una tesis de inversión que hemos ido refinando con el tiempo. Intellectum Ventures hizo una cantidad importante de inversiones en muy diferentes industrias y con modelos de negocio completamente diferentes. Ahí empezamos a entender un poquito más sobre qué cosas iban mejor y qué cosas eran más riesgosas o no. En Smart Tech Capital ya nos focalizamos en hacer inversiones en unas etapas y con unas características, digamos, de esas etapas un poco diferentes. Invertimos bastante en SaaS B2B, en FinTech, y también invertimos en rondas que estaban un poco más avanzadas y en general ¿Vale? o inversión con otros VCs. Y ahora ya tenemos una tesis un poco más refinada todavía, que es estrictamente SaaS B2B a nivel de tesis. Entonces, eso ya nos deja en una industria en particular y en un entorno, digamos, en un contexto particular. A más, lo que hacemos sí es obviamente mirarnos mucho el equipo de emprendedores. Y en ese sentido, fundamentalmente, y salvo excepciones, que siempre las hay, estamos orientados a invertir en tres tipologías de emprendedores. El primero es un emprendedor que ya sea o segunda o tercera vez que emprende y que por lo tanto conoce las dinámicas, conoce el entorno, conoce a los fondos de inversión, sabe cómo son los procesos de conseguir financiación, etcétera, etcétera. El segundo tipo de emprendedor sería aquel que tiene más de 10 años en la industria y por lo tanto conoce muy bien las problemáticas de los clientes, conoce a los clientes, conoce a los proveedores, en fin, conoce las industrias y por lo tanto va a resolver una problemática que ha detectado, que ha visto a partir de esa experiencia. Y el último grupo de emprendedor sería aquel que viene de hacer algún tipo de eh, experiencia, digamos, educativa en una Ivy League School, básicamente me refiero a Stanford, MIT, Harvard o algún equivalente local de universidad así muy renombrada y que hace un proceso de selección muy estricto digamos, en la selección de la gente que entra. Y que después haya estado también trabajando en algún tipo de trabajo así muy exigente, estilo BCG, McKinsey, o JP Morgan, Goldman Sachs, en fin. Esa tipología de emprendedor también hemos detectado que tiene cantidad de recursos, digamos, tanto a nivel de las experiencias que ha hecho como a nivel de el acceso a recursos financieros y demás, cosa que lo hace un poco más resiliente a la hora de lanzar una startup. Entonces, ahí básicamente tienes un poco las dos características que buscamos fundamentalmente, que estén en un mercado en particular. Obviamente también buscamos que ese mercado tenga un tamaño suficientemente grande y que sea una tipología de emprendedor bastante definida. Y como te dije al principio, esto no quita que nos miremos también excepciones a esas reglas pero bueno, somos bastante estrictos en cuanto a que si miramos una excepción tiene que ser por alguna razón bastante específica, ¿no? Me gusta bastante lo que acabas de mencionar porque os fijáis mucho en un emprendedor que haya tenido un recorrido, que sepa de qué va lo que está lanzando y en el sector, porque ahora hay una tendencia entre la gente joven y no tan joven que parece como que puedes emprender, te vas a hacer millonario en poco tiempo. Y resulta que luego emprender muchas veces termina en fracaso. Desgraciadamente es así, el emprendimiento es muy duro. Tener éxito requiere de mucho esfuerzo y sacrificio. Eh, ¿Qué le dirías a toda esta gente que va a ver este podcast que o sea, cree que viendo a cierto tipo de persona puede llegar al éxito? Que no te digo que no puede ser, siempre hay casos que puede llegar, pero ostras, el emprender requiere de conocer el ecosistema donde quieres lanzarte, sobre todo, tener una formación, ya sea arreglada o no, pero conocer muy bien el ecosistema
Y también, en este caso, la parte fundamental, tener una economía para sustentar ese camino. Bueno, tienes varios puntos interesantes, ¿eh? Así que voy a ir tomando uno por uno, si te parece, y lo vamos analizando. A Sí, ver, claro. el primer tema es verdad que el crecimiento del ecosistema ha sido muy grande en los últimos 10 años y siempre, generalmente, lo que más, digamos, contrariamente a lo que pasa en las noticias, ¿no? Las noticias, por lo general, si tú miras un noticiero, te encuentras con todas cosas negativas, pero en cambio, en los negocios, generalmente, al margen de que hay, si morbo en las noticias negativas de tal empresa se fundió y tal, pero sí que tendemos a hacer bastante hincapié en aquellos casos de éxito y obviamente nos vienen a la cabeza Jeff Bezos y todos, digamos, Elon Musk y todos los Sí, sí. emprendedores muy famosos, ¿no? Entonces yo creo que eso es se vende mucho esa imagen, hay mucho en la industria o en el ecosistema, hay mucho del positivismo, digamos, de subirle la moral a la gente y que todo el mundo emprenda y que todo es posible y es verdad. Y eso no es del todo positivo, evidentemente. Entonces sí que hay que ser un poco cauto y también lo que has dicho es muy cierto. Sepamos que de cada 10 compañías que se lanzan, hay 9 que fracasan. Es un índice de fracaso muy alto y es muy grave y las consecuencias son duras. Entonces, pero bueno, más allá de que las consecuencias sean duras y demás, de esas 9 experiencias de fracaso, posiblemente surjan unas cuantas nuevas experiencias que puedan tener éxito. Entonces tampoco eso, digamos, no se cuenta tanto y entonces por ahí de esos 9 fracasos, si tú cuentas que hay 3 que de golpe vuelven a emprender y tienen éxito, pues ya no fueron 9 fracasos estrictos, ¿no? Exacto. Entonces, es verdad que también es muy difícil y que los emprendedores muchas veces necesitan mucho apoyo, necesitan apoyo psicológico, apoyo de la familia, etcétera, etcétera. Con lo cual, no nos engañemos, emprender es extremadamente difícil y es muy duro a nivel psicológico. Entonces, eso es un tema, no es para todo el mundo y cuanto más formado estés, y ahora vamos a hablar de lo que es la formación, mejor. Pero cuando tú decías formación reglada, a mí la formación reglada hoy por hoy, sinceramente, en base a la experiencia que nosotros tenemos contratando gente, no sirve para absolutamente nada y lo digo así con todas las letras y toda la claridad. La formación reglada actual prácticamente no está sirviendo para absolutamente nada. Yo casi preferiría que me mandaran a un estudiante cuando sale de la secundaria para que nosotros lo formemos aquí, porque en 4 años te puedo asegurar que lo sacaremos 10 veces más efectivo de lo que lo está sacando una universidad. Con lo cual mi mensaje para las universidades es catastrófico, son una verdadera catástrofe. Están sacando gente al mercado que no sabe hacer absolutamente nada. Así de fuerte, grave y mal, creo que y creo que Sí. es generalizado. Y creo que es un problema latino, digamos, de los latinos. Pasa en Latinoamérica y pasa en España. No sé si en Italia posiblemente, seguramente pasa algo también parecido. En Francia creo que no, porque ellos sí que han cambiado digamos, el sistema educativo. Pero el gran problema del sistema educativo es que no forma gente para hacer cosas, sino que forma gente en base a estudiar cosas de memoria que no resultan en absolutamente nada. Sinceramente, cuando tomamos gente de ADE, vienen sin saber hacer modelaje económico, financiero. O sea, te salen y tú les das un modelo financiero y nos pasamos los primeros entre 3 y 6 meses reenseñándoles a cómo se tiene que hacer y cómo se tiene que trabajar un modelo financiero que sea capaz de modelarte desde el P&L hasta el balance y te lo ajuste con el cash flow y te lo cuadre todo. Imposible, no hay ni uno solo, te diría, ni un solo alumno que salga de cuarto año de una carrera de estas que yo le dé un cash flow así para que cuadre algo y que te lo cuadre bien. Así que bueno, ese es un tema. O sea, no me sirve y no me vale, digamos, la formación que pueda haber adquirido en una universidad. Sí que me vale la formación en la vida, digamos, en los negocios reales y todo esto. Por eso decíamos que una de las más importantes variables que nos miramos y uno de los 3 tipos de emprendedores que nos interesan mucho son aquellos que tienen 10 años de experiencia en una industria, porque entonces sabemos que conocen a los proveedores, conocen a los clientes y cuando conocen a los clientes saben también qué problemas tienen. Así que esa es, te diría, uno de los mayores indicadores y si no, contrariamente, si han emprendido previamente
ya sea que estén cambiando de industria en la que emprenden, pero conocen las dinámicas, saben a qué se enfrentan, son capaces de buscar también un problema realmente serio y no un problema nice to have, eso creo que también es súper válido y son por eso también emprendedores en que nos fijamos muchos. Si además reemprenden en la misma industria en que estaban, fenomenal, porque entonces tienes ya una doble resiliencia, digamos, y una doble calidad de emprendedor. ¿Qué me falta? De las tres cosas que me has mencionado, creo me falta alguno, pero bueno. Ahora yo no me acuerdo, pero bueno, lo retomaremos. Me ha encantado mucho lo de la formación reglada. Lo he comentado porque creo que en España es uno de los países europeos, supongo, lo has mencionado tú también, que en Latinoamérica también pasa, que se mira mucho el título. O sea, cuando te forman, sácate la carrera, sácate el título, que luego tendrás un recorrido profesional. Y ahí llega, muchas veces, cuando llegas a la vida laboral, tienes el título, pero la formación es escasa, porque a mí me ha pasado, y creo que a mí y a mucha gente que ha estudiado, ha tenido una formación reglada. Cuando sales, no, sinceramente no sabes hacer una O con un canuto. Así de claro. No sabes nada de la vida real. Y es frustrante y o sea, es muy frustrante decir, ostras, he pasado tantos años formándome y al final no es como tal. ¿Crees que las empresas, por ejemplo, yo vengo de Francia, y en Francia es verdad que valoran mucho más igual lo que es tu recorrido profesional que la formación reglada? O sea, si tú sabes realizar esa tarea y tú lo sabes demostrar, eso vale, más que un título. Aquí en España me he encontrado diferente, que es como que no tienes el título, tienes este recorrido, pero no tienes el título, no me sirves. Es Ujú. como, ostras, es un balance completamente diferente a Europa, o sea, en el resto de Europa con España, realmente. Yo creo que hay que reflexionar de que nos crían de alguna manera y las cosas con las cuales, los valores con los cuales te crían son muy fuertes y de alguna manera te condicionan mucho en la vida, ¿no? Pero nos crean de pequeños con esto que dices tú de sácate la carrera como si eso fuera realmente la solución a todos nuestros problemas. La realidad es que quizá hace 30 años era un poquito más solución porque había menos gente que estudiaba y por lo tanto el mercado no estaba tan competido. Ahora que todo el mundo estudia, prácticamente todos se sacan la carrera, pues eso tampoco se ve como un diferencial realmente importante y por lo tanto lo que dices tú, se vuelve crucial realmente saber hacer cosas, o sea, saber hacer algo concreto. Por otro lado, también yo haría una distinción. Yo creo que, por ejemplo, si, digamos, las carreras no son todas iguales. Obviamente, Obviamente, obviamente. si estudias paramédico, claramente te van a poner lo primero frente a un cadáver para que lo mires un poco, lo cortes un poquito, saques cosas, mires, disectes y entiendas, digamos. Y nunca te van a dejar operar a una persona si no has pasado previamente al lado de un cirujano muchas horas Claro, mirando, ¿no? Y probando a hacer cositas y tal. De la misma manera que a nadie de nosotros se nos ocurriría tratar de pilotar un avión si previamente no hemos hecho una experiencia práctica o mismo conducir un coche. ¿A quién se le ocurre decirte, yo te digo ahora, Carlos, oye, mira, es muy fácil conducir? ¿Ves? Pon primera, después sueltas ligeramente el embriague, aprietas el acelerador y luego pasas a segunda. Es muy fácil. Vale, ahora ve y hazlo. ¿Verdad claro, que tampoco se te ocurriría hacer algo así? Entonces, claro, obviamente. la problemática es que eso que es la forma real de aprender que tenemos los humanos, que es haciendo cosas, probando, dándonos cuenta de que no la sabemos hacer, pidiendo feedback en el momento en que tenemos la pregunta para que alguien nos la responda inmediatamente y tal. Por eso salimos en coches con una persona al lado que nos da ese feedback instantáneo en el momento que lo necesitamos. Esa es la forma de aprender. La forma de aprender en la universidad, ¿qué refleja? Si tú miras cómo está constituida una universidad hoy, el aula tiene a un banco adelante en donde va un profesor y después tiene toda una serie de pupitres, digamos, en donde la gente se sienta o en semicircunferencia o en las más tradicionales directamente en filas y tiene adelante una persona que da la clase, ¿no? Entre comillas. Eso refleja exactamente lo que pasaba hace 500 años en un monasterio, donde adelante había un monje que era el único que sabía leer y en los pupitres estaban los que estaban estudiando para cura, digamos, que no sabían leer prácticamente. Y entonces el que estaba adelante, el monje, leía la Biblia. Este método que pensamos que es el método de formación que funciona es extraído de ahí. Y claramente no funciona porque ya sabemos ahora, por todo lo que se ha avanzado en el proceso cognitivo que tenemos los humanos y tal, que eso no funciona.
Entonces, que eso está, digamos, claramente demostrado. Sin embargo, tú sigues siendo la universidad y lo único que ha cambiado es que si sacas una foto, ahora es en colores y antes era en blanco y negro. Es el único cambio. Entonces, bueno, hasta que no cambiemos esas metodologías, yo sí creo que hay una diferencia, te decía, en las diversas asignaturas. Obviamente un médico estudia de una manera diferente, creo que un ingeniero también estudia de una manera diferente porque te la pasan dándote problemas para que resuelvas y te vas dando la cabeza contra la pared todo el rato hasta que aprendes a resolver problemas, pero practicas, haces algo concretamente y la mente se te va también, digamos, es como un músculo al final del cerebro y entonces va Exacto. adquiriendo esa capacidad de visualizar los problemas que te dan como toda una mecánica en donde en la vida tú cualquier cosa que te den la vas a tratar de resolver igual que un problema. Entonces yo creo que en ese sentido tenemos que clarificar y tenemos que separar. Ahora, si tú sigues, o sea, haces una carrera de filosofía o haces una carrera de ADE, o haces la carrera, no sé, abogacía, en donde te estudias las cosas todas de memoria, pues creo que cuando sales, la formación que tienes sirve de verdaderamente poco, ¿no? Y ese es uno de los temas cruciales que hay a nivel de la formación. En Estados Unidos, yo cuando fui a estudiar a Estados Unidos, después de haber estudiado ingeniería en Argentina, eh, me pareció muy fácil, o sea, estudiar económicas o estudiar un MBA en Estados Unidos me pareció algo muy fácil. ¿Por qué? Porque me daban todo el rato cosas para hacer. Entonces, yo que Ostras. venía de trabajar previamente 3 años, me siguieron dando cosas para hacer, era como si estuviera trabajando, pero en el entorno de la universidad, y hacía papers, y hacía modelos financieros, y bueno, entonces, si te forman así, en donde te piden, te dan problemas y te piden que resuelvas problemas, que escribas papers y qué tal, que es lo mismo que harías en el trabajo, pues eso sí te forma, porque ahí tienes el que te da el feedback en el momento que lo necesitas. Este tema del dar el feedback en el momento que lo necesitas es importante porque forma parte de este proceso de aprendizaje natural de los humanos. Entonces, cuando tú tienes a alguien que te da el feedback en ese momento, como tú estás motivado, el cerebro sabe que necesita ese conocimiento para algo reutilizable y por lo tanto lo coloca en la memoria en un lugar específico donde después puede recurrir a ese conocimiento. Si en cambio yo estoy volvemos al esquema del pupitre y el profesor en el frente, y tengo a una persona que está hablando, mi cerebro, que consume mucha energía, a los 3 minutos dice, esto no sirve para nada porque no estás haciendo nada, por lo tanto, apágate porque así no consumimos energía. El cerebro consume el 20% de la energía del cuerpo, siendo el 7% en referencia al tamaño físico respecto al resto del cuerpo. Entonces está lleno de mecanismos que apagan el cerebro todo el rato. Con lo cual, si tú no haces un esfuerzo, y ese esfuerzo es estar motivado, si no haces ese esfuerzo, el cerebro se apaga. Con lo cual, cualquier cosa que venga alguien a contarte, se apaga el cerebro y entra por un oído y sale por el otro. El cerebro dice, esto no es útil, no sirve para nada porque no estoy haciendo nada, con lo cual se apaga y no lo registra en la memoria. Y por eso te lo olvidas a los 2 días. Pero sin Exacto. embargo, ese es el esquema famoso con el que estudiamos. Exacto. Enlazando un poco, me gustaría preguntarte, no sé si sois vosotros que seleccionáis a las empresas o son las empresas que vienen, pero bueno, cuando se hace esta unión, ese contacto entre ambas, eh, ¿os fijáis un poco también en la forma de expresarse? Porque lo acabas de mencionar tú, que si a los 3 minutos no te interesa, el cerebro, clac, desconecta, fuera. Cuando seleccionáis a alguien o un equipo o al CEO o al portavoz del equipo, lo seleccionáis también muchas veces porque cuando está explicando el proyecto os hace ese clic y dice, ostras, sí que me interesa. El cerebro comienza a recaudar esa información y dices, esto los quiero conmigo. Vale. Lo primero es si seleccionamos o no a los Sí, emprendedores. O sea, depende para qué vamos más proactivos o menos proactivos, ¿no? Entonces, cuando se trata de inversión, vamos bastante proactivos a buscar a los emprendedores. Es cierto que de vez en cuando vienen también a nosotros, pero no nos dejamos estar, es decir, somos bastante proactivos buscando aquellas startups que nos interesan en particular. También es verdad que por el boca a oreja y porque nos conocen a través de la web y demás, tenemos mucho deal flow, digamos, que entra a la compañía sin que lo vayamos a buscar. Y muchas veces es deal flow de muy alta calidad. Entonces, dicho esto, si los vamos a buscar, claro, nos miramos también, primero que sea de la industria que queremos, que cumpla
digamos, el tema de ser un emprendedor de estas tres características que mencionaba y demás. Ahora, desde el punto de vista de si el emprendedor, si hay algunos emprendedores que entusiasman más que otros, claramente sí. Hay emprendedores que a veces es por una cuestión natural, que naturalmente son así, son más extrovertidos y por lo tanto han adquirido digamos, algunas competencias a nivel de explicar cosas que los hace muy atractivos escucharlos, digamos, y lo tienen como una cosa que no o sea, no se han formado necesariamente en eso, lo hacen bien. Otros se lo aprenden y lo hacen bien porque lo aprenden y lo practican, que son las dos cosas que realmente Exacto. la vida, ¿no? O sea, o tú eres muy bueno para algo porque desde pequeñito te gusta y te desarrollas haciendo eso. El caso típico es el de Taylor Swift. Taylor Swift es una chica que desde muy pequeñita está formada. O, por ejemplo, bueno, Rafa Nadal, lo mismo, o sea, lleva muchas, muchas horas de práctica. 10.000 horas es más o menos el estándar para convertir a una persona en altamente experta en lo que hace. Entonces, si tú empiezas desde los 6 años, 5 años, Messi, a hacer Exacto. esto, llegas a los 20 y pico y ya tienes esas 10.000 horas de práctica que te convierten en un experto. Entonces, cuando pasa eso es algo casi natural. Cuando no pasa eso, pues tienes que forzar esas 10.000 horas de práctica. Entonces, lo primero es, si me gusta tal cosa y quiero ser bueno en ello, tengo que hacerlo. Y después volvemos al tema del cerebro y este tema de que se apaga o no se apaga, ¿no? El cerebro, como decíamos, tenía una serie de mecanismos para apagarse o encenderse. Entonces, eso quiere decir que hay una serie de elementos, y eso nos viene de la evolución natural que hemos tenido. Cuando escuchabas hace, digamos, 10.000 años un cric de una ramita que se rompía, salías corriendo rápidamente porque pensabas que es un león y mejor no te sentabas a averiguar si era un león o no, sino que mejor que salieras corriendo para salvar la vida, ¿no? Entonces, el cerebro ha ido desarrollando esos trucos y hay muchas veces que, digamos, el cerebro saca conclusiones de manera muy rápida y sin prestar demasiada atención, porque funcionan estos mecanismos y son los que, digamos, tenemos todo el día en marcha a nivel cerebral. Entonces, cuando hay algún emprendedor que se ha estudiado todas estas cosas y que las pone en práctica, pues te pueden embaucar bastante fácilmente, porque nos dejamos al principio llevar y sobre todo en las primeras reuniones nos dejamos llevar por esto que dices tú de Obviamente. la capacidad del emprendedor para contarte cosas. Ahora, en un buen inversor está el llevar digamos, esas etapas de manera lo más frías posible, de manera tal de nunca hacer un commitment en la primera reunión porque el emprendedor te ha parecido maravilloso, sino, bueno, vale bien que te entusiasmes con algo, pero después hay que dejar enfriar las cosas, dejar pasar una semana hasta volver a ver la compañía, entonces ahí ya entrar en todos los temas más, digamos, analíticos y entonces empezar a estudiar el mercado, empezar a estudiar realmente lo que ha hecho el emprendedor previamente, el nivel del problema que está acometiendo, en fin, lo que habitualmente hacemos los inversores. Pero sí hacerlo o sea, dejar enfriar un poco las primeras impresiones de manera tal de que las cosas se asienten un poco y esos mecanismos que te han funcionado quizá en la primera reunión y que te han permitido sacar determinadas conclusiones, pues se estabilicen un poco, ¿sabes? Y Qué podamos usar bueno. más racional, ¿no? Qué bueno, qué bueno. El tiempo de negociación suele ser largo. Te quiero preguntar esto porque hoy en día estamos en un tiempo donde la gente quiere todo inmediatamente. Claro, y muchas veces, sobre todo en el mundo de startups y la tecnología, es tener que esperar. Claro, hay mucha gente que igual no quiere o no sabe. ¿Cuánto tiempo más o menos es el tiempo promedio de negociación? Supongo que depende del sector también, supongo que algunos más largo que otros, pero más o menos el promedio. Y depende también bastante de los emprendedores. Hay emprendedores con los cuales hay un tema importante, o sea, una buena documentación nunca es malo tenerla. O sea, este tema de ser entrepreneurial friendly o no, yo siempre lo he puesto un poco en cuestión. A mí, con cualquier emprendedor, siempre me gusta tener un set digamos, de documentos que establezcan claramente cómo va a ser la relación entre el inversor y el emprendedor, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es importante, obviamente hoy en día es muy importante el tema de la velocidad, porque hay cosas, por ejemplo,
estás entrando en algún tema de inteligencia artificial, la velocidad es un tema bastante importante porque están apareciendo competidores todo el rato y demás. Pero más allá de eso, yo creo que hay que tomarse el tiempo necesario para que las cosas queden bien claras entre emprendedor e inversor, el valor que uno como inversor puede llegar a agregar, que ya te anticipo que es bastante bajo, pero eso es otro tema. Pero sí que es importante cómo es la relación que espera uno del otro y que eso se establezca claramente en un set de documentos. Entonces, a lo mejor nosotros desde que empezamos a estudiar a una compañía hasta que realmente invertimos pueden pasar alrededor de 2 meses. Tampoco puede ser a veces 3 o a veces 6, podría ser, también depende de si hay coinversores, si el emprendedor está negociando la documentación con esos otros inversores y no contigo y tú te amoldas a lo que negocia el otro inversor, o sea, depende mucho de eso. Pero por lo general no debería variar mucho entre 2 y 4 meses, que es lo usual en que nosotros por lo menos llegamos a hacer inversiones. De toda la lista que tenéis, está mirando la página web, tenéis una lista de empresas que habéis colaborado con ellas. Alucinante, bastante amplia. Toda la gente que quiera un poco de información, luego pondremos la página web para que veáis todas las empresas. Ha pasado Globo, también Bulltrees, que pasó por aquí el CEO, un proyectazo enorme. Luego la compañía, me lo ha contado aquí, la compañía de Coltra también, de aquí de scooters, bueno, un montón de empresas. Eh, ¿Alguna de todas esas empresas que han pasado por aquí has dicho, ostras, te ha enamorado? O sea, desde el primer momento que lo viste dijiste, esta la quiero sí o sí. O sea, ese flechazo que dijiste, ostras, esta la tenemos que tener sí o sí aquí. Por lo que te decía antes, eso pasa todo el rato. O sea, tú en la Pasa todo primera el rato. te enamores de una compañía perdidamente y después es fundamental que te calmes, digamos, y que digas, bueno, espera, me doy una semana para pensar tranquilamente y ver a ver si tiene, digamos, realmente las condiciones para invertirlo o no. Y también pasa en algunos casos que las oportunidades son muy efímeras. Yo me acuerdo siempre el caso de Globo y siempre lo cuento. Globo le ayudamos con su primer ENISA, por ejemplo, después también con un CDT más adelante y tal, pero cuando pasó por aquí había que invertir y tomar la decisión de invertir de entre la mañana y la tarde. A la mañana dijimos sí, le invertimos X cantidad de euros. A la tarde, mi socio en ese momento habló con Oscar y Oscar le dijo, mira, es que tenemos la ronda digamos, sobre cubierta y no vamos a tener mucho lugar. Y entonces yo le dije, bueno, oye, pues pasamos y no pasa nada. Si no podemos entrar, no entramos. Y claro, ahora es el día de hoy que me llevo arrepentido de haber dicho eso y de no haber luchado por haber entrado. Y también como contrapartida, a veces cuando hemos tenido emprendedores que nos han dicho, oye, tienes que tomar la decisión en la próxima hora y media, nos hemos sentido medio acosados y hemos dicho, pasamos. Entonces, bueno, eso depende mucho, pero sí que es verdad que enamorarte te enamoras, eso pasa continuamente, pero después lo importante es dejar estar las cosas por una semana mínima para enfriarse uno y poder pensar más racionalmente, ¿no? Acabas de mencionar una cosa que es la inversión esta de Globo. ¿Te arrepientes de alguna vez de no haber invertido en alguna empresa más? Porque supongo que han pasado tantas empresas que, claro, de todas las Nadie, oportunidades es complicado. nadie que esté invirtiendo va a poder negar que tiene lo que llamamos un antiportfolio del cual se acuerda claramente todos los días de su vida. Yo me acuerdo claramente de Holded, que los conocí en etapa súper inicial, y me acuerdo que estábamos discutiendo el tema de la valoración hasta que vino otro emprendedor, no la discutió y el emprendedor se fue con el otro inversor. Y con el caso también, me acuerdo de algún otro Factorial, y nos vinieron a buscar varias veces Bernat, tratando de interesarnos, y por lo que fuera, yo no lo vi en ese momento, y pues lo vi una vez, 2 veces, 3 veces, y no quise entrar. Y me arrepiento obviamente infinitamente de no haberlo hecho. En algún otro caso, bueno, puede pasar que decidas no entrar y que no ha salido bien y te quedas tan ancho, ¿no? Es- Pero sí que, sí, sí, esto te pasa todo el rato y nos sigue pasando y no va a dejar de pasarnos. obviamente, obviamente. Uno Ah, tiene, sí que cuando, eso también te pasa mucho cuando no tienes una capacidad de inversión demasiado elevada, ¿no?
Entonces, que al principio fue nuestro caso. En nuestro caso con Intellectum Ventures hacíamos tickets entre 20 y 50.000 euros, pero claro, cada ticket nos lo pensábamos bastante. En el caso, digamos, ahora que estamos evaluando cómo invertir en el fondo regulado, pues una de las cosas es tener un fondo suficientemente amplio como para poder hacer unas cuantas inversiones. Y en ese caso, si tienes alguna duda, lo ideal es entrar con un ticket relativamente pequeño a la primera ronda para estar cerca y ver cómo evoluciona. Después entonces sí, pero eso te lo puedes permitir cuando tienes un fondo suficientemente grande Claro. como para usar una parte de ese fondo para hacer apuestas. Exacto, que bueno, ha sido súper interesante conocer esta parte de los inversores, porque supongo que para ser un buen inversor tienes que ser una persona que se pregunta mucho, o sea, se cuestiona muchas cosas realmente, ¿no? Durante todo el día, porque realmente, claro, tienes tanta información que tienes que cuestionar, buscar la información adecuada, tirar de contactos para saber si ha habido otras rondas, cómo ha ido, cómo es el equipo. ¿Cómo es el día a día de un inversor? O sea, supongo que es bastante ajetreado, ¿no? Bueno, a veces es bastante caótico porque lo que también pasa frecuentemente, por más que use sistemas y yo tengo, digamos, una forma de ir haciendo el control de con quién voy hablando y tal, pero el problema es que hablas con tanta gente que al día te olvidas de con quién has hablado prácticamente. Entonces ese es uno de los primeros temas que tienes que resolver, cómo focalizas tu atención. Por eso es muy importante definir una tesis de inversión, porque entonces ya directamente hay cosas que ni siquiera las vas a ver. O sea, a mí ahora cuando me vienen con temas de hardware, ya directamente digo, no, nosotros en hardware no invertimos, salvo alguna excepción en donde forme parte de mi background anterior, si quieres. Yo tengo mucho background en retail, entonces si es un tema de retail, puede ser que me lo llegue a mirar, pero como una excepción total. Si no, ya absolutamente, digamos, cualquier cosa que no entre dentro de la tesis de inversión se va afuera. Eso ya te limita bastante y te deja dentro de un esquema en donde te encuentras, por lo menos en la industria que nosotros queremos invertir, es que es una industria recurrente, donde los márgenes brutos son muy altos, con lo cual ya has eliminado dos temas bastante cruciales en cualquier inversión, que es recurrencia y margen bruto, y luego te miras las barreras de salida. Es decir, en el software, cuando una empresa pone todos sus datos en un software, salirse y tener que hacer una migración a otro software, te lo piensas 8 veces antes de hacerlo porque te metes en todo tipo de líos, ¿no? Entonces, esos tres factores ya sabemos que esta industria en gran medida los tiene. Entonces, el factor siguiente que hay que realmente ver es el del equipo. Y siempre pienso que es más fácil, digamos, invertir en un buen equipo con un mal negocio que invertir en un mal negocio con un buen equipo, porque entonces realmente, perdón, invertir en un mal equipo con un buen negocio, porque es mucho más difícil si el negocio se tuerce que un mal equipo le pueda reparar el daño a que un buen equipo pueda cambiar y pueda pivotar, ¿no? Eso ya está estudiado y lo sabemos todos, con lo cual bastante, o sea, nos limitamos bastante, teniendo bien la tesis, nos limitamos bastante en estudiar si el mercado es suficientemente grande y crece rápido y si el equipo es realmente bueno. Esas son las dos cosas que miramos con más detenimiento. Eso Entonces, es muy limitas mucho, interesante, claro, porque claro, si no limitas eso, si no te concentras en una industria y ves todo tipo de industrias, pues claro, es muy difícil conocer de todo tipo de industrias. obviamente, obviamente. Otra cosa que me he fijado de Intellectum es que colaboráis con varias empresas del sector, incubadoras, aceleradoras. Una de ellas es B Combinator, que soléis hacer eventos con ellas. ¿Cómo surgió la posibilidad? O sea, ¿cuándo nació, cuándo surgió la idea de decir, ostras, vamos a colaborar con otras empresas del sector para crecer y ayudarnos mutuamente? Bueno, eso en realidad lo hemos ido haciendo siempre. Al final también se trata de una cuestión de afinidades. Entonces, en la medida que aparece alguien que conoces y con el cual tienes más afinidad, pues siempre apetece por ahí si hay posibilidad de colaborar. Pero siempre el tema de la colaboración lo hemos tenido relativamente por nuestra parte. Hemos sido muy abiertos, hemos hecho algunos acuerdos incluso a nivel de asociativos para lanzar Intellectum en Madrid en su momento, en fin, hemos sido bastante proactivos en el tema de relacionarnos. Después,
el éxito o el fracaso de cada una de esas iniciativas depende también mucho de la contraparte, ¿no? Claro, claro. Entonces, pero desde nuestro punto de vista, al final, si nos retrotraemos a por qué el ser humano, digamos, le va mejor ahora que hace 6.000 años atrás, es justamente por el nivel de asociatividad que hemos desarrollado con el correr del tiempo, ¿no? Cuando vivíamos en pequeñas tribus y nos peleábamos con la tribu de al lado, nos iba peor que cuando construíamos pequeñas ciudades y cuando hemos construido naciones, pues nos ha ido mejor que mejor. En fin, progresivamente la conciencia colectiva va evolucionando y somos Qué todos más bueno. de colaborar, ¿no? Me gusta mucho este punto de colaborar con otras empresas del sector, porque muchas veces hay gente que rehace a eso, pues me quitarán la idea, me quitarán el proyecto, me quitarán proyectos, etcétera. Y yo creo que esto es lo contrario. Yo creo que si nos unimos todavía es mucho más grande y podemos hacer cosas mucho más grandes que impactarán todavía mucho más a la sociedad positivamente. Eso creo que también te viene con la edad, el reconocer eso, porque obviamente cuando uno es más joven es más impetuoso y se cree que tienes todas las habilidades habidas y por haber y que va a ser muy exitoso solo, y la vida te va poniendo progresivamente en su lugar y al final aprendes que no, que es verdad que si colaboramos nos va a ir a todos. Va, está la frase esta de si quieres ir lejos, ve acompañado y si quieres ir rápido, ve. Totalmente. Pero eso es así, o sea, cuanto más colabores con el entorno, seguramente más exitoso serás. Totalmente. A raíz de esto, ¿os soléis fijar, por ejemplo, en proyectos donde haya varios socios? Es un factor importante que haya varios socios, porque muchas veces yo sé que en el mundo de las inversiones, esto, cuando va una persona sola, es muy difícil. Sí, un solo emprendedor es más riesgoso, no te diría más difícil, es más riesgoso, punto. O sea, y es riesgoso por un tema muy objetivo, es riesgoso porque le pasa algo y te quedas sin negocio. Si son dos, al margen de que ya hay un backup en caso de que a uno le pase algo. El segundo tema es que se acompañan, se ayudan, se apoyan mutuamente y por lo tanto todo es un poco más fácil de sobrellevar sabiendo que vas a enfrentar un montón de dificultades en todo el camino. Con lo cual intentamos siempre que al menos haya dos emprendedores en una compañía y si hay tres, casi mejor que mejor. Tampoco queremos equipos demasiado grandes porque también Ya, ahí hay ya. el tema de la dilución y por el tanto de la motivación posterior, con lo cual también otra cosa que nos fijamos es muy bien cómo está distribuido el equity si son tres, o sea, y si son dos también, o sea, siempre procuramos que haya alguien que esté más incentivado, digamos, y que tenga un rol de liderazgo dentro de lo que es la distribución del equity en la compañía. Qué bueno, qué bueno. Pues es un consejo para todos los emprendedores coger este consejo porque será súper positivo y aparte colaborar siempre con alguien, tener a alguien al lado en el proyecto ayuda bastante. Lo digo porque yo he emprendido solo y he emprendido con gente y las veces que he emprendido con otras personas el camino ha sido mucho más fácil y claramente también cuando emprendes con otras personas puedes delegar ciertas cosas que obviamente, si emprendes tú solo, te cargas con más presión, es mucho más difícil. Y yo creo que cuando emprendes solo, casi siempre, o muchas veces, el fracaso es muy elevado. Desde mi perspectiva o lo que he vivido yo, claro. Evidentemente, además hay un aspecto biológico en el tema y la prueba es que los hombres casados viven creo que 10 años más que los hombres solos. O sea que ahí ya alguna cosa biológicamente que hacer las cosas con otro, evidentemente, Totalmente. están todos los estudios de la felicidad. Cuando Sí, tú compartes con familia, compartes con amigos, eres más feliz también. Con lo cual, sí, hay aspectos biológicos de compartir la vida con otras personas que indican que es mejor que ir solo. totalmente. Bueno, estamos casi a punto de terminar la entrevista. Me gustaría, Patricio, que nos dieras algunos consejos, ya has dado algunos durante la entrevista, pero algunos consejos para toda la gente que quiere emprender. Supongo que uno sería no emprender solo, sino colaborar con otra gente, obviamente, lo acabas de mencionar, pero algunos consejos que crees que pueden ayudar en su carrera del emprendimiento y también cosas que hayas detectado durante todo este tiempo de inversión que has dicho, ostras, estos son errores que se ven continuamente en el emprendimiento y
para que lo puedan arreglar o para que no caigan en ese error, obviamente. Vale, vale, voy a tratar de ser sintético. Hay un elemento que siempre me preocupa mucho y es eh, el tiempo es uno solo, ¿no? O sea, el tiempo no lo puedes recuperar, con lo cual, si tú te dedicas ese tiempo a intentar resolver un problema menor y en un ámbito súper competitivo, estás en gran medida dejando pasar una oportunidad de emprender en algo que sea un problema mucho más complejo para la gente que lo tiene y por lo tanto esa gente esté mucho más dispuesta y más interesada en comprar, ¿no? Entonces, lo primero es que elijas trabajar en un área que sepas, digamos, que hay un problema de verdad, porque lo primero que nosotros miramos cuando nos viene un emprendedor es la naturaleza del problema que resuelve. Y si resuelve un problema que nosotros juzgamos, que es lo que siempre digo, es un nice to have, y que sí va bien resolverlo, pero la verdad es que si lo resuelves o no, le da exactamente igual a la persona que tiene ese problema, porque es un problema mínimo en su vida y que no está demasiado por ahí interesado en gastar dinero para resolverlo, pues si intentas emprender, intenta emprender y pásate mucho tiempo buscando en qué emprender y tratando de buscar este problema que realmente la gente quiere resolver, eso es principal, es primordial, que tenga un problema, que sea un problema de verdad, que lo esté intentando resolver y para el cual no existen las herramientas adecuadas para resolverlo bien. Esa es la clave, digamos, de... Y esto es por lo que decía, porque al final gastar el tiempo en algo inútil versus gastarlo en algo útil, para el emprendedor tiene obviamente más sentido. Y si no, lo que va a pasar es que se va a pasar un tiempo en un problema, resolviendo un problema que no le es problema a nadie, hasta que se dé cuenta, habrá invertido 2 años, 3 años o 5 años, y cambiará y finalmente buscará un problema más importante porque se dará cuenta que en este ámbito no hay suficiente dinero, ni suficiente interés, ni nada. Entonces, eso es el primer tema. Y curiosamente hay mucha gente que te viene con temas todavía muy... Eso supongo que no dejará de pasar porque al final es parte de la naturaleza humana. Con lo cual ese es un primer tema. El otro tema asociado a este es tratar de resolver problemas en ámbitos que conozcas. Porque si tú trabajas en una industria que ya conoces, es más probable que conozcas un problema real que tiene la industria, además de conocer a proveedores y conocer a clientes, ¿no? Entonces, eso también te va a facilitar mucho que resuelvas el primer problema que hacía mención. Esos serían los dos elementos principales que me parece que si resuelves eso, ya todo lo demás es en alguna medida secundario. Obviamente después es rodéate de la gente y trata de atraer a la mejor calidad de gente que puedas atraer, porque si no, emprender de vuelta, volvemos al tema de emprender solo. Tampoco sirve emprender entre dos solos. O sea, al final vas a necesitar atraer y que otra gente altamente capaz quiera trabajar contigo. Con lo cual el tercer tema, eh, antes quizá que la búsqueda de una cierta capacidad adecuada para vender o para atraer clientes, es tratar de, digamos, de resolver el problema de atraer talento. Atraer talento para mí es lo más difícil que hay. Totalmente. Para mí personalmente, encontrar problemas a resolver no me resulta tan difícil. Me cuesta muchísimo es encontrar el talento adecuado, digamos, para que se una a ti en la búsqueda de soluciones a ese problema, ¿no? Entonces, esas tres cosas serían quizás las que haría más hincapié. También es muy difícil, tú no llegas a entender este problema de la gente hasta que no te enfrentas, digamos, a resolver problemas con gente que no está capacitada para resolverlos. O sea, y te vas dando de cabeza contra la pared porque dices, hay que hacer esto y ves que no lo hacen y que no tienen hasta que llegas a la conclusión de que no tienen la capacidad para hacerlo, pasó un año y has perdido un montón de tiempo y con eso mucho dinero y te encuentras en el famoso Valle de la Muerte porque no has sabido atraerte o rodearte de un equipo suficientemente idóneo para atacar el problema. Pero bueno, este último consejo me ha encantado. Este lo vamos a explotar en las redes sociales para promocionar la entrevista. Y por último, es la pregunta que le hago a otras personas que pasan por aquí, por tu Story Podcast, es que nos recomiendes un libro o varios libros que te hayan ayudado, tanto a ti o que crees que pueden ayudar,
Y también yo sé que, bueno, que te encanta el mundo del vino, los vinos. Si nos puedes recomendar un par de vinos que también me encantan a mí, el mundo del vino me parece apasionante. Vale, entonces arrancamos con el primer tema. A ver, para mí hay un libro que es, en cierto orden, es uno de los libros mejores que yo he leído, digamos, que le puede servir a cualquier emprendedor. Es The Innovator's Solution de Clayton Christensen. Clayton Christensen era un profesor de Harvard que ya falleció hace un par de años. Era realmente muy, muy bueno conceptualizando temas. Yo creo que no he conocido ninguna persona que fuera capaz de conceptualizar los temas tan bien como él. Entonces, este libro de Innovator's Solution viene después de otro que escribió, que es The Innovator's Dilemma, en donde describe cómo llegó a la conclusión de cómo operan las innovaciones en los mercados, ¿no? Entonces, es un buen libro para arrancar leyéndolo y después leer Innovator Solution porque da todas las soluciones a las problemáticas que ha detectado antes. Entonces, ese par de libros es realmente muy bueno. Otro libro, otros dos libros muy buenos son What Customers Want de Tony Ulwick. Tony es un ex consultor de IBM que yo cuando lo leo me río mucho porque llega a ciertas conclusiones que yo también llegué en su momento en Exxon y que no entendía muy bien por qué llegaba, pero que llegaba a la misma conclusión, ¿no? Y era, por ejemplo, nosotros, me acuerdo mucho, hacíamos encuestas de mercado en esa época que eran muy caras. En esa época, suponte $300.000 nos gastábamos en Nielsen en que hiciera una encuesta de mercado de determinada cosa y la encuesta de mercado concluía en cosas muy obvias, que por ejemplo la ubicación de una gasolinera era un tema esencial para los consumidores. Por supuesto, porque tú al final cargas combustible cuando vuelves del trabajo a casa o viceversa, entonces la ubicación claramente es de... Pero para eso tenemos que pagar $300.000 para enterarnos de cosas obvias. A él le pasaba lo mismo en IBM, entonces cuando termina, digamos, esta etapa de su carrera y se pone como consultor, empezó a trabajar en formas de investigar qué es lo que o sea, cuáles son los problemas que tienen los clientes, los verdaderos problemas, de una manera mucho más eficaz. Y en ese libro, What Customers Want, te describe toda una metodología que es muy, muy buena, que te permite innovar en aquellas áreas en donde al cliente realmente le importa. Entonces, para eso no basta con que le preguntes, oye, ¿tú qué problemas tienes? O sea, son otro tipo de preguntas los que tienes que hacer, otro tipo de dinámicas, otro tipo de ejercicio, digamos, para extraer esa información. Está muy bien descrita, es un libro, un librazo, realmente, y para todo emprendedor es un libro muy bueno. Y por último, un libro que también me parece superlativo es de Blue Ocean Strategy, que es de un par de profesores de INSEAD franceses, que viene a describirte también cómo analizar mercados. Y esto viene muy a cuenta cuando tú analizas la competencia, ahí tienen una metodología para analizar la Sí. competencia, Value Innovation Curve, que es realmente fantástico y es la forma en que deberíamos como emprendedores mostrar la competencia a nuestros inversores y es la forma que también podemos utilizar para hacer algo diferente de la competencia, que es justamente el océano azul va un poco la estrategia del libro. Con esos libros yo creo que tienes para entretenerte y para sacar conclusiones súper positivas, pero sobre todo que te ayuden en los problemas que tienes que resolver como emprendedor. Y vinos. Vinos. Ahí va muy sobre gustos, ¿eh? Yo obviamente viniendo de Argentina tengo cierta, como todo argentino, ciertos gustos por los vinos del Nuevo Mundo. Eh, Hay unos vinos de Mendoza que son extraordinarios. Para mí el mejor de todos los vinos prácticamente a nivel global es Enemigo o Gran Enemigo, que es de las bodegas Aliana. Es un vino extraordinario, es sabor del primer mundo, digamos. Tienes que estar muy acostumbrado, son vinos con mucha fruta, vinos relativamente nuevos, que no se dejan avejentar tanto y demás. Y del viejo mundo, a mí me gustan mucho los vinos del sur de Italia, en particular de la Uf, Puglia. Eh, buenísimos. Son vinos también que tienen, no sé, o sea, unos aromas y unos sabores extraordinarios, diferentes
pero bueno, yo entiendo que no a todo el mundo le gustan ese tipo de vinos. Y para no irme de España y no dejarte sin uno español, el que me resulta realmente extraordinario a un precio relativamente ya alto es Flor de Pingus, que es un vino también de Ribera del Duero extraordinario, que tiene algunas añadas que son francamente formidables. Para mí es el vino de preferencia español hasta cierta gama de precio. Pasando cierta gama ya, obviamente, hay Ya, vinos ya. de calidad, pero ya creo que no tiene sentido gastarse ese dinero habiendo otros por debajo, un Jesús Gil, por ejemplo, es un vino, no, Juan Gil, perdón, eh, vino extraordinario y lo puedes conseguir por menos de 10 euros. O sea que hay vinos para todos los gustos y en todas las gamas de precios. Bueno, pues muchas gracias. Es un placer haber conversado contigo, conocer un poco más a fondo todo lo que es el mundo de inversión y vuestra consultora, que me parece formidable el trabajo que hacéis. Desearos mucha suerte, que cumpláis 20 años más. Y nada, esta es vuestra casa y cuando queráis, aquí está tu Story Podcast para charlar de lo que queráis. Pues ha sido un gusto, Carlos, te agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado y ha sido un placer también compartir estos momentos contigo. Muchas gracias, Patricio. Y nada, pronto, hay que decir que pronto también tendremos una segunda parte. Ya lo anunciaremos un poco más adelante. La parte, hablaremos más sobre finanzas también, con la delegada de finanzas de Intellectum. La tendremos pronto aquí y bueno, será súper interesante también. Pues nada, Bueno, Patricio, muchas gracias y cuando queráis, esto es gracias. vuestra casa. Si os ha gustado la entrevista de hoy, darle like, suscribiros a nuestro canal de YouTube, darle a la campanilla y nos vemos la próxima semana con más entrevistas apasionantes como la de hoy. Gente, personas que están transformando el mundo para mejorar, dejarnos un mundo mucho mejor el día de mañana. Os esperamos la próxima semana aquí en Tu Story Podcast.